noches, amigos televidentes. Es un gusto estar con ustedes una noche más en su programa Modernización en Marcha. Soy Lindsay La Reinaga y es un gusto estarlos saludando. Daniel, ¿cómo estás? Es un gusto saludarte también. Muy contento, Lindsay, de estar aquí contigo y pues con nuestros amigos televidentes en una noche más de Modernización en Marcha. Pero yo quiero presentar a nuestro siguiente invitado, que ya es un hombre de casa. Me refiero a don Pedro Monterrosa, quien es el coordinador de Reforma Política y Participación Ciudadana. Buenas noches, don Pedro. Bienvenido nuevamente. Gracias, buenas noches, Daniel. Buenas noches, Lindsay. Es un gusto estar con usted, licenciado Monterrosa. Quiero decirles que el tema de esta noche es un tema sumamente importante. Ya lo hemos platicado, abordado en otros programas anteriores. Es acerca de la participación ciudadana. Es un tema sumamente interesante. En este caso estamos hablando con la relación que existe en la gobernabilidad democrática también, Daniel. Así es. Y es que no puede haber participación ciudadana sin democracia, don Pedro. ¿Qué me opina sobre eso? Exactamente, usted lo ha dicho. O sea, no se puede concebir la democracia sin el elemento participativo. La ciudadanía es el actor, la contraparte, la que le da legitimidad a las políticas públicas y a la gestión de un gobierno. De manera que es imposible desligarlo un concepto del otro. La democracia solo es entendible y solo es legítima con la participación ciudadana. Precisamente yo quisiera que refrescáramos un poco el concepto de participación ciudadana, licenciado Monterrosa, que también hagamos énfasis en la importancia de ese término que hemos venido platicando en programas anteriores incluso. Sí, es esencial porque en estos términos ocurre como muchos términos. Vea, la misma democracia, todo el mundo habla de democracia, a veces hasta las dictaduras. Claro. Pero en efecto, participación ciudadana como elemento de la gobernabilidad democrática significa que primero el gobierno, el Estado, reconoce y debe garantizar y respetar el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos de la gestión pública. El ciudadano no es un mero elector, eso es importante, por supuesto. Es un contralor. Pero además de que es un contralor, lo es como resultado de que participa en todos los procesos de formulación de las políticas públicas, de la gestión de los asuntos públicos. Esto es algo novedoso porque representa introducir el elemento de la democracia participativa, que es el complemento, lo que le da realmente el sentido de valor integral que tiene la democracia. Si el ciudadano solo elige y solo es ciudadano cada 5 o 4 años, eso es muy limitado, totalmente. El ciudadano sigue siendo titular de sus derechos de soberanía y por lo tanto debe ser partícipe en la gestión pública. Eso no es nuevo en este proceso de construcción democrática en que el país se encuentra en esta fase de su historia, y nos agrada de que este es el gobierno que, además de haber señalado la necesidad de los cambios necesarios para el país, va introduciendo este concepto y busca institucionalizarlo como una política de Estado que realmente garantice el hecho de que el ciudadano debe ser escuchado, el ciudadano debe evaluar, el ciudadano debe acompañar los procesos de implementación de las políticas públicas. Solo así cobra sentido realmente la democracia. Bueno, debemos entenderlo así entonces. Hay que tener voluntad tanto de los ciudadanos de querer participar en este proceso y tanto de los políticos en turno o del gobierno que esté administrando en ese entonces. Sí, efectivamente, y nosotros hemos venido trabajando, tenemos cerca de 2 años de estar en todo este proyecto. Primero comenzamos en la construcción de una propuesta de política nacional de participación ciudadana. Hemos ya concluido esa fase, tenemos una propuesta. Este fue un proceso ampliamente participativo. Se consultó tanto con distintas instituciones de gobierno como con organizaciones de la sociedad civil en una serie de áreas de políticas públicas, en lo agrícola, en salud, en educación, en defensoría del consumidor y en diversos temas. Y luego hemos llegado a una etapa en la cual estamos ya en la fase de lograr la oficialización de la política pública, ¿verdad? La política se oficializa en el momento que se traduce en un decreto presidencial que le dé realmente plena vigencia e institucionalice y le dé la legalidad durante este gobierno y el carácter mandatorio del cumplimiento de esa política. Claro. ¿Verdad? Entonces, nosotros tenemos en este momento ya avanzado este proceso, concluimos en el último mes del año anterior, un proceso a través del cual igualmente se consultó, a través de mecanismos de participación social,
la construcción de una agenda programática, que es lo que vendría a determinar en lo que resta de este gobierno, a qué cosa se compromete el gobierno de cara a los ciudadanos para poder avanzar en la implementación de Tengo entendido que hablando de esta agenda también hubo participación del señor Francisco Esteves. Él es el consultor, es consultor del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo CLAD. Es importante también la opinión de estos especialistas que aportan su conocimiento, en este caso, para aplicar el tema de participación ciudadana acá en nuestro país de Salvador, licenciado. Sí, el trabajo y el aporte que nos ha dado Francisco y el CLAD ha sido esencial. Francisco es un hombre de amplia experiencia, de hecho trabajó en el equipo que redactó la Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana en la Gestión Pública, impulsó el desarrollo de la agenda programática para ejecutar la política en el gobierno de Michelle Bachelet en Chile. Interesante. De manera, y nos ha trasladado su experiencia después de hacer lo mismo en Costa Rica, en República Dominicana, y hemos estado compartiendo con él este esfuerzo. Precisamente quiero invitarlo, licenciado Monterroso, y a nuestros amigos televidentes para que escuchemos la opinión del señor Francisco Esteves con el tema tan importante de participación ciudadana en El Salvador. Hay que partir siempre de los derechos. Y es por eso que existe a nivel mundial una Declaración Universal de los Derechos Humanos. No existe una Declaración Universal de las obligaciones humanas o de los deberes humanos. Es una declaración sobre los derechos humanos. Y cuando hay derechos reconocidos, entonces sí, los deberes se transforman en responsabilidades. En los países de gran población, y cuando se empieza a democratizar también el derecho a voto, la democracia representativa pasa a ser el mejor sistema político de gobierno. Sin embargo, con los años, se advierte que no es suficiente con que la democracia cumpla con la condición de la representación. Además debe cumplir con la condición de la participación. Y es porque las personas cuando votan no renuncian nunca a la titularidad de sus derechos. Y entonces lo que se espera es que durante una elección y otra las personas ejerzan esa titularidad de los derechos a través de procesos participativos. La ciudadanía le pide al Estado la rendición de cuentas. Las autoridades deben rendir cuenta de su gestión, del periodo de su gestión, de los recursos involucrados, de las prioridades que se cumplieron, de los temas que no se cumplieron. La rendición de cuentas es un tema muy importante. La transparencia, por lo tanto, lo es también, en el sentido de que ya no se admite que el gobernar sea algo reservado o secreto, materia única y exclusiva de los administradores de lo público, sino que lo que se espera es que la ciudadanía pueda estar informada de todos los procesos de decisión. Lo que sí es clave de considerar es que en las grandes decisiones políticas y en los grandes temas país, la participación ciudadana siempre debe tener un lugar, un espacio. El arte de gobernar democráticamente es esa capacidad de escuchar las opiniones que las personas tienen y de gobernar en el sentido de participativamente. Como se dice, ya no se trata de gobernar bien para la gente. Hoy día es necesario además saber gobernar bien con la gente. Esa es la gran diferencia. Bien, y ahí teníamos la participación del señor Francisco Esteves. Licenciado Monterrosa, ¿qué más podemos abonar a estas declaraciones? Mire, yo destacaría dos cosas de lo dicho por Francisco. Una, la participación ciudadana es un asunto de derechos. Claro. O sea, es un derecho ciudadano. No está a discreción de ningún Estado ni de ningún gobierno. Es un derecho ciudadano. Y por lo tanto, el Estado lo único que puede hacer es garantizar su cumplimiento. Segundo, él dijo una cosa muy bella. En el siglo XXI se trata de gobernar ya no solo para los ciudadanos, sino hay que gobernar con los ciudadanos. La inclusión. Y esas palabras creo yo que destacan definitivamente lo mejor de lo que hemos escuchado. Encierra todo. Francisco. Así es. Bueno, y yo quiero destacar también que se ha hablado mucho y se ha conocido que una línea estratégica de este gobierno ha sido pues la participación ciudadana. Quiero decirles que tuve la oportunidad de conversar con el secretario técnico de la Presidencia de la República, el doctor Alex Segovia, y precisamente él nos comenta qué significa para este gobierno la participación ciudadana. ¿Qué les parece, licenciado Monterrosa, si vamos a escuchar pues la opinión del secretario técnico? Vamos a ver.
Para nosotros la participación ciudadana es parte del ejercicio de la democracia real. En realidad, y es un derecho además, es un derecho de las personas, de los ciudadanos y ciudadanas, y es un ejercicio de ciudadanía, pero también para nosotros es importante desde el punto de vista de las políticas públicas. Es decir, uno de los grandes problemas que han habido acá en este país históricamente es la falta de participación de la gente en las decisiones que les afectan sus vidas cotidianas. ¿Por qué? Porque históricamente las políticas públicas se han definido por élites, ¿no? por pocas personas, y esas personas han decidido sobre temas fundamentales sin consultar a la gente. Nosotros, desde la campaña, cuando el entonces candidato Funes se planteó que la participación ciudadana era parte de la que llamamos la nueva forma de gobernar, en el sentido de que toda decisión fundamental que este gobierno tomara en todos los ámbitos de la gestión pública iba a ser tomada en cuenta la opinión de la gente. Entonces, el diálogo, la participación ciudadana la hemos abierto desde el más alto nivel, que es la Presidencia de la República, ¿no? Para demostrar que no es simplemente un cliché o un formalismo el tema de la participación ciudadana, sino que es algo real, algo concreto, y en base a eso, por supuesto, estamos ejerciendo la democracia. Por supuesto, tenemos otros tipos de participación ciudadana. En los territorios hemos abierto una gama de proyectos y de programas de participación ciudadana importantes. Por supuesto, el más importante por ser un programa presidencial, por la cobertura, es Territorios de Progreso. La participación ciudadana no se puede dar, no se puede otorgar, no se puede promover si no hay voluntad política, en este caso de los dirigentes y de las distintas personalidades que están a la cabeza del gobierno. ¿Por qué? Porque en el fondo la participación ciudadana es una forma de ejercer democracia y es una forma de distribución de poder. ¿Por qué es que no le gusta a los autoritarios o a los gobiernos totalitarios la participación ciudadana? Porque cuando un gobierno le da participación a la gente, lo que está haciendo es abriéndole la oportunidad de que incida en las políticas. Obviamente, un gobierno que sea autoritario o que sea totalitario, no le interesa que la gente incida, le interesa él poner sus proyectos y sus políticas. Por lo tanto, la primera requisito para que haya participación ciudadana efectiva es creer en la democracia real. Y este gobierno creo que está dando muestras clarísimas de ello. Participación ciudadana supone compromiso con la democracia, pero participación ciudadana también supone compromiso con los derechos de la gente. Es que la participación no es un regalo que un gobierno hace, no es una dávida, es un derecho de la gente como ciudadano y ciudadana a incidir, a participar en las políticas que les afectan. Por lo tanto, por eso es que este tema de la participación ciudadana ha sido históricamente en el país muy, muy complicado y ha sido combatido fuertemente por las fuerzas conservadoras y los gobiernos de derecha. ¿Por qué? Porque en el fondo es reconocimiento de derechos de la gente. Una de las áreas donde la gente reconoce que ha habido mayor avance, mayor cambio, es en participación ciudadana. ¿Por qué? Porque hemos abierto la participación en todos los niveles de la gestión pública, desde los territorios hasta la presidencia, desde espacios institucionales con élites, diálogos, hasta cabildos, participación directa con la gente. Claro, el reto que existe es consolidar este proceso en el futuro. Bien, y con la intervención del doctor Alex Segovia, secretario técnico de la Presidencia de la República, nos vamos a ir a una pequeña pausa. Le invitamos para que continúe con nosotros en su programa Modernización en Marcha. Muchas gracias por continuar acá en Televisión Nacional de El Salvador y desde su programa Modernización en Marcha.
Como lo decíamos antes de la pausa, estamos hablando sobre participación ciudadana en la gobernabilidad democrática. Para ello nos acompaña hoy, tenemos el honor de contar con la presencia del doctor Eduardo Espinosa, viceministro de Políticas de Salud. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Daniel. Un placer estar en Televisión Nacional. El placer es nuestro, doctor. Es un gusto, doctor Espinosa, estar con usted en esta noche en Modernización en Marcha. Más adelante vamos a estar conociendo un proyecto sumamente interesante de política nacional de participación social en salud. Pero precisamente antes de entrar en este tema con más profundidad, licenciado Monterrosa, yo quisiera que platicáramos acerca de algunos ejemplos concretos que ya estamos viendo desde algunas instituciones de políticas de participación ciudadana. Sí, desde luego. Nosotros en la Subsecretaría de Gobernabilidad, además, como lo decíamos antes, de trabajar durante los últimos 2 años en la formulación de una política de participación ciudadana, de una propuesta, porque eso es en este momento todavía, ampliamente consultada y participativa, y luego de buscar estructurar una agenda programática para el resto del periodo de este gobierno. Eso no significa que no hayan experiencias ya desarrolladas y algunas en proceso ya de implementación, de ejecución, unas muy destacadas. En eso pudimos ver en programas anteriores, por ejemplo, las experiencias en el Ministerio de Obras Públicas, en el Ministerio de Agricultura, para mencionar solo 2. Y en este caso, la experiencia del Ministerio de Salud es sumamente valiosa. Para nosotros la vemos como una de las experiencias emblemáticas, pues. Y por esa razón es que pensamos que es importante que se destaque hoy en el programa, porque viene a generar un enfoque diferente de cómo los servicios de salud, cómo la atención de salud va orientada a escuchar también a los beneficiarios, que es la población, y en algo tan esencial como es la salud. Desde luego, entonces, será muy fundamental este caso, y lo destacamos fundamentalmente en este momento, además de otras experiencias como el Programa Presidencial Territorios de Progreso, que definitivamente también marca una pauta importante en el desarrollo de la participación ciudadana en la gestión de las políticas públicas. Bien, doctor Espinosa, yo quiero saber, pues como todo televidente, como toda inquietud, ¿cómo nace este proyecto de política nacional de participación social en salud y cuál es el objetivo principal de llevarlo pues a la población? Bueno, en general los antecedentes son tan remotos como 2009, un poco antes de que el gobierno actual asumiera el poder, pero cuando ya había sido electo. Esto dio continuidad al diseño de la Política Nacional de Salud. La Política Nacional de Salud, que son una serie de 19 estrategias y recomendaciones, contempla una específica referida a la participación social, donde se sientan las bases de lo que debería ser una política de participación social. Y hay un elemento detonante ahí muy importante que parte de la concepción de todo el proceso de reforma, que considera la salud como un derecho humano fundamental, pero también que es un producto social que se construye en la comunidad y con la comunidad. Claro. Entonces esto es digamos, como los elementos teóricos que nos permiten a nosotros empezar a discutir con las diferentes instancias que habían contribuido a diseñar la Política Nacional de Salud para poder configurar lo que debería ser una política de participación social. ¿Ve? Es así como se identifica que debería haber espacios para la participación, mecanismos para la participación, pero también una instancia que operativizara y canalizara la participación. Y es así como se diseñan 2 instrumentos. Uno es el Foro Nacional de Salud, que es una instancia de organización comunitaria amplia, ¿verdad?, que es encargada de operativizar eso, que se inicia inmediatamente. Pero el otro es el instrumento que iba a permitir que esta participación fuera vinculante, que tuviera impacto, que contribuyera al diseño de la red de servicios, al abordaje de los determinantes sociales de la salud, y esto es la política de participación social. Bueno, tengo entendido que en la elaboración de esta propuesta y antes de que fuera política también participan muchos sectores, ONGs. ¿Qué me puede decir acerca de esto? Sí, eso tiene que ver con el proceso. Es un proceso que dura 10 meses. Inicia en marzo del 2012, cuando ya el foro ya tenía algún tiempo de experiencia, digamos, año y medio aproximadamente de estarse organizando, funcionando, empapándose de toda la situación. Entonces inicia ese proceso en marzo del 2012, que no termina sino hasta en diciembre del 2012, es decir, 10 meses en eso. Eso supuso
la organización de un comité técnico que garantizaba que el proceso no se interrumpía y un comité consultivo que incorporó aproximadamente entre 15 y 20 instituciones o organismos que venían hablando sobre participación social, instituciones como organizaciones del movimiento social, instituciones de cooperación como OPS, UNICEF, instancias gremiales como el Colegio Médico, la Junta de Vigilancia de la Profesión Médica, etc. Entonces, todas estas instancias conforman un comité consultivo que apoya al comité técnico y que se encarga de organizar los talleres regionales de consulta que se hacen en todo el territorio nacional. Entonces fue a nivel nacional y es interesante pues saber que se estaba pues creando la Política Nacional de Participación Social en Salud y que precisamente se abocó a la población para que ellos dieran su opinión. Y yo pienso que eso es sumamente importante resaltarlo porque ¿quién mejor que la misma población para poder decir cuáles son sus necesidades, cómo se sienten y poder dar insumos para poder ejecutar este tipo de políticas? ¿Qué les parece? Y los invito a nuestros amigos televidentes también que vayamos a ver un video. Tenemos un reportaje donde tenemos la participación de la gente y ellos mismos nos dan la opinión. Vamos a verlo. El Ministerio de Salud plantea en su política Construyendo la Esperanza 25 estrategias, siendo la cuarta la de participación social y comunitaria. Lo veo como un proceso dinámico, decía, que está en permanente, en constante construcción y que involucra a todos los sectores sociales. Con frecuencia lo colocamos solo en la mano de los más deprimidos, de los más vulnerables, pero debería de ser de todos los sectores sociales, especialmente de los tradicionalmente excluidos. La política de salud hace de la participación social uno de sus valores básicos. Para nosotros, la participación de ustedes es vital. Si aquí viene el equipo y no se relaciona con la directiva, con la comunidad, no tiene mucho sentido. Potenciar el poder de decisión de la población como fuente de soberanía, iniciativa política y su papel como contralora en los asuntos de salud es justamente una de las fortalezas del nuevo modelo de atención. Las asambleas comunitarias se exponen los problemas de la comunidad y se trata de resolver esos problemas junto con las autoridades locales. En las mesas de diálogo lo que se hace son priorización de problemas. La organización comunitaria, la participación social y el abordaje intersectorial de las determinantes de la salud contribuyen en la toma de decisiones en las comunidades. Aprovechemos hasta el último segundo de estos para que nos juntemos, para que no estemos pensando en que uno es el que pide y otro es el que da. Ustedes son dueños de lo que están reclamando, no están pidiendo. Bien, en el anterior reportaje teníamos tanto la opinión de las personas, quienes manifiestan cómo se sienten a ser tomadas en cuenta por primera vez, y también parte del personal del Ministerio de Salud Pública, de sus opiniones acerca de la realización de este proyecto de Política Nacional de Participación Social. Doctor Espinosa, ¿cuáles son los resultados que podemos destacar? Tengo entendido que se está aplicando parte ya de este proyecto. Sí, bueno, en primer lugar, el logro más importante es, por supuesto, el contar ya con la oficialización de la política social, de participación social en salud, que ya ha sido publicado en el Diario Oficial. Eso la convierte en una política de cumplimiento obligatorio. Y esto ha motivado a muchos de los establecimientos de la red de servicios a incorporar los elementos de la política en el funcionamiento de sus establecimientos. Entonces se ha empezado ya un proceso en el cual en los diferentes instrumentos técnicos, por ejemplo, los manuales de organización y funcionamiento o las iniciativas de mejoría continua de la calidad, incorporan dentro de la operativización de esto instrumentos como, por ejemplo, la creación de unidades de Contraloría Social con obligación, por ejemplo, de año con año organizar, por ejemplo, para un hospital cualquiera, ¿verdad? Para toda la población a la que sirven, un evento anual en el cual rinden cuentas a esa población y el evento se organiza conjuntamente entre el Foro Nacional de Salud, que es la instancia de organización comunitaria, y personal del hospital designado específicamente para eso. Entonces ellos organizan la convocatoria de los líderes, los elementos que se van a considerar, etcétera. Y entonces ahí se reciben muchos aportes importantes sobre las cosas que andan bien, lo que andan mal, dónde hay que mejorar, qué elementos hay que mejorar, cómo hay que mejorarlos. Entonces va a permitir
¿verdad? Porque eso está ahorita en ese proceso. Va a permitir esto una mejoría continua de la calidad, porque antes nos enfrentábamos con el elemento, por ejemplo, que en una unidad de salud usted llega a consulta, la gente que le trata mal, por ejemplo, no le va a reportar, fíjese que ha tratado mal al paciente tal. Necesitamos el reporte de la población en estos casos, pero mucho más allá. También ha iniciado procesos educativos en la población para identificar los determinantes sociales de la salud. Por ejemplo, nosotros no podemos resolver todos los casos de enfermedad renal, por ejemplo, sino que también tenemos que ver cuáles son los determinantes, los agrotóxicos, quién los comercializa, por qué se comercializan agrotóxicos prohibidos, etcétera. Son elementos que educan a la población y que permiten a ellos tomar control sobre esos determinantes y tener un ambiente, un entorno más saludable, una vida más, y evitar que se enfermen. Doctor Espinosa, rápidamente, antes de finalizar el programa, ¿cuáles son las proyecciones del Ministerio de Salud en torno a esto de la participación social y participación ciudadana? ¿Cómo no? Quizás es importante resaltar que la participación social en salud, todos estos espacios que se abren para construir la salud de la población, la ley de medicamentos, son elementos que forman parte de un programa más amplio que es el proceso de reforma de salud, que me parece importante porque la gente por lo general ve el proceso de reforma solo con la cuestión de los ecos y esto, pero estos elementos son también parte del proceso de reforma, ¿verdad? Y el hecho que la población cuente ya con un instrumento como la política de participación social, que tenga estos elementos de Contraloría Social que le permiten mejorar continuamente la atención de salud que están recibiendo. El hecho de que tengan un proceso que les permita identificar cuáles son los elementos del entorno que los enferman para evitar que eso suceda, me parece que son elementos importantes que están en sintonía con el proceso de inclusión del nuevo gobierno, con las orientaciones emanadas de transparencia, de rendición de cuentas, etcétera, de la subsecretaría, ¿verdad? Entonces todo esto contribuye obviamente, ¿verdad?, a mejorar la salud de la población. Muy bien. Doctor Espinosa, licenciado Monterrosa, ha sido un gusto para nosotros tenerlos por acá y por supuesto vamos a estar pendientes para darle continuidad a este tema porque la consulta sí, eso es importante también mencionarlo. Es una cultura que tiene que ir pues en crecimiento, la participación ciudadana, sobre todo para tomar decisiones en la construcción de políticas que nos competen a nosotros mismos. Y a usted, amigo televidente, le invitamos a que nos sintonice todos los martes a las 8:30 de la noche y su retransmisión los domingos a las 8 de la noche. Fue un gusto estar con ustedes. Muchas gracias. Para ustedes la invitación para que nos sintonice siempre acá por Canal 10 todos los martes a las 8:30 de la noche y en la retransmisión a las 8 de la noche los domingos. Ya se me había ido, Daniel. Fue un gusto estar con ustedes. Dios los bendiga. Buenas noches. Feliz noche.